el nombre de Jesús. Amén. Dame un aplauso al Espíritu Santo. Diga conmigo, perseverancia. Hemos estado hablando en diferentes sesiones de la perseverancia. Esta sería nuestra sesión número 8 respecto al tema. Pensé que hoy íbamos a terminar. No, hay una más. Y mejor no digo que hay una más porque de ahí sale otra más. Así que hasta el momento son 9 sesiones. Estamos en la 8. Hemos hablado de que qué importante es empezar bien, pero es necesario terminar bien nuestra carrera. Y para eso hemos hablado de que Pablo fue un gran ejemplo cuando Pablo dice: he peleado la batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y vimos 6 beneficios que los vimos en diferentes sesiones cada uno. Uno de ellos fue que a través del perseverar nosotros podemos resistir, porque estamos en una lucha espiritual de un mundo espiritual que no vemos pero es real. Y la palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá delante de nosotros. Entonces, resistiendo, estando firmes y constantes, permanecemos firmes ante toda acechanza del enemigo y podemos ser más que vencedores. Hablamos también que la perseverancia nos lleva a crecer y el crecimiento a madurar, como lo muestra esa semilla que está ahí. Claro, si estamos firmes y constantes, crecemos y dejamos toda inmadurez a un lado y somos cristianos que maduramos en esa área que se llama el carácter. Recuerde que el carácter no es lo mismo que temperamentos. Así que el carácter es esa parte de los principios que nosotros tenemos, y el Señor quiere que nosotros desarrollemos nuestro carácter. Lo tercero que hablamos fue que nuestro testimonio ayuda al crecimiento y salvación de otros. Por supuesto, si yo doy un buen testimonio, la gente quiere conocer al Cristo que yo tengo. Quieren conocer el evangelio que yo estoy viviendo. Lo contrario también es verdad. La gente, si tú no das buen testimonio, si tú no vives una vida como Pablo guardando la fe, la gente no va a querer saber nada de lo que tú hablas o tú predicas. Entonces, qué importante que cuando nosotros nos mantenemos en lo que hemos creído, en esos principios del carácter, la gente, vamos a hacer un testimonio para que ellos conozcan a Cristo, y también la salvación va a llegar a ellos. En el punto número 4 de los beneficios de permanecer, hablamos de que nosotros podemos completar la tarea. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dios a cada uno nos dio una tarea que tenemos que ¿qué? Terminar, y terminarla ¿qué? Bien. Solo los que terminan bien van a recibir esa recompensa que el Señor tiene para nosotros. Entonces yo no puedo dejar un trabajo a medias. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? El Señor espera que nosotros multipliquemos lo que ha puesto en nuestras manos. El mejor regalo que el hombre le puede dar a Dios es devolverle el talento multiplicado, porque la parábola demuestra de que este Señor, este amo, se sintió muy contento con aquellos que multiplicaron lo que Él les dejó en sus manos. En el punto número 5 hablamos de la salvación. ¿Cómo podemos perder nuestra salvación? Porque la salvación es llegar a la meta y llegar bien. El Señor espera que nosotros podamos obtener esa salvación. Vimos algunos versículos. Y por último, en el punto número 6, es cuando obtenemos la salvación, pero obtenemos una recompensa. Y la palabra habla de una corona de vida y una corona de justicia, que es dada por un Dios y un juez que era, ¿cómo? Justo. Si algo empaña el deporte hoy, son los jueces que realmente se dejan comprar, manipular, o en algún momento tienen un error en su juicio de lo que ellos determinaron que estaba bien. Pero nosotros tenemos una gran esperanza de gloria, y es que nuestro juez es un Dios justo. Nada será de amañado o distorsionado, no, será nuestro resultado, un resultado de un juez que es justo. ¿Podemos darle un aplauso a ese juez que es justo? Entonces hablamos que la perseverancia es para resistir, madurar, dar testimonio a los demás, acabar nuestra tarea, alcanzar nuestra salvación, y por último nuestra recompensa, una recompensa de una corona de vida y justicia, como lo que nosotros estuvimos viendo. Pero entonces la gran pregunta es: ¿cómo alcanzo esto? ¿Cómo perseverar? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo logro? Es lo que vamos a ver hoy y para terminar el próximo domingo. Son 5 cosas. 5 cosas de cómo perseverar. Hoy vamos a ver 3 de ellas. Número 1, ¿sabe cómo usted puede perseverar? Considere la gran nube de testigos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que Hebreos capítulo 11, ¿qué nos mostraba Hebreos capítulo 11? La lista de hombres y mujeres ¿de qué? De la fe.
quienes empezaron y terminaron bien la carrera, gente de fe. Bueno, la Biblia me invita a considerar, diga conmigo, considerar. ¿Qué es considerar? El diccionario me dice que es pensar, analizar, observar, contemplar, reflexionar, meditar, examinar, sopesar. En todo momento entonces estoy evaluando, y la palabra nos va a llevar al punto número 1 de que yo debo evaluar quienes han vivido una vida de fe. Por supuesto, aquí vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nos dice, por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. ¿Qué quiere decir ese por lo tanto? Los hombres han dividido la Biblia en capítulos para nuestra mejor forma de estudiarla al llegar a un versículo, pero realmente Hebreos 12 está ligado a Hebreos 11. Cuando encontramos en el versículo 1 de Hebreos 12, por lo tanto, ¿de qué? De lo que está en el capítulo anterior. ¿Qué dijimos que estaba en el capítulo anterior? La galería de hombres y mujeres de fe. Entonces la palabra nos dice, por lo tanto, toda esta gente que vivió la fe, empezó una carrera, la terminó bien, por lo tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quién se está refiriendo? A los del capítulo 11. Nos está llevando el versículo 1 del capítulo 12, nos lleva a un escenario como de un estadio, lleno la gradería. ¿De quiénes? De la galería de hombres y mujeres de fe que fueron testigos. Y hoy nosotros también podemos decir, si ellos pudieron, toda esa gente que está en capítulo 11 de Hebreos, nosotros podemos decir, también lo podemos en Cristo Jesús. Diga conmigo, si ellos pudieron, nosotros también. ¿Qué tal si se pone de pie un momento, por favor? Póngase de pie un momento y al menos 3 personas dile, si yo puedo, tú puedes. Vamos, dígale al menos 3 personas, si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Si ellos pudieron, también nosotros. Yo dije 3, no la iglesia. 3. Si quiere ahora lo pongo de servidor en la puerta para que pueden sentarse. Si ellos pudieron, nosotros también. Si ellos pudieron lograrlo, esa galería de hombres y mujeres de fe, nosotros también. Hoy también tenemos testigos aquí, porque yo sé de gente que aquí ha vivido cosas difíciles y su fe me ha inspirado a mí como pastor también. Entonces, cada uno de ellos, y que yo he visto las pruebas que han pasado, gente que ha tenido pérdidas, que han pasado problemas difíciles, y cuando yo he visto que ellos se han levantado, cuando yo estoy pasando una prueba, entonces yo considero, yo evalúo, yo pienso, yo sopeso y digo, si ellos se pudieron levantar de esa situación, yo también lo puedo hacer. Por eso hay gente que te inspira. Y lo que me llama la atención también de este versículo 1, dice tan grande, diga conmigo, tan grande. No es un grupo minúsculo, no son unos cuantos privilegiados, es de muchos que también podemos. Esa galería, esa gran nube de testigos que nos dice el versículo 1, nos hace ver que estos testigos han visto el testimonio de una carrera que se puede ejecutar con éxito y que se puede terminar bien. Dios nos enlista en la carrera desde que nacemos. ¿Nos escogió desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia dice que mi embrión también vieron sus ojos. Todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. Todos. Aún usted esté por primera vez, quiero darle la gran noticia. Usted nació con un propósito. Dios tiene un plan y te entregó un plan para que tú lo desarrolles, como lo vimos en uno de los puntos. Y tenemos que terminar la tarea y terminarla bien. Entonces eso requiere que nosotros estemos conectados para poder tener la comprensión de lo que Dios ha entregado en nuestras manos, de los talentos, los dones, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso ahí debemos considerar esta gran nube de testigos, considerar intencionalmente la vida de quienes han corrido antes que nosotros,
de quienes nos han dado una vida de testimonio, de determinación, de fe y han seguido adelante, que han corrido la carrera antes que yo y que han terminado bien. Aquí quise resaltar el nombre de alguien que entra dentro de esa nube de testigos contemporáneos y fue Billy Graham, un gran hombre de Dios, llamado el pastor de América, un hombre que en su conversión fue el único que pasó, según cuentan, en un evangelismo, en una universidad, pasó a recibir a Cristo. Pero ¿quién pensaría que de una persona que pasó a recibir a Cristo, se considera que millones, creo que eran 300 millones de personas conocieron a Jesús dentro del ministerio de Billy Graham, en las cruzadas, en los proyectos evangelísticos? ¿Quién pensaría que de uno llegarían a convertirse tantas personas? ¿Se da cuenta cuando alguien pasa a recibir aquí a Cristo? ¿Por qué debemos alegrarnos tanto? ¿Quién sabe cuántas personas van a recibir a Cristo a través de la persona que está pasando adelante? Billy Graham, tuve la oportunidad de ver la película de él que está en Netflix. Creo que en la plataforma todavía en Latinoamérica no está, pero ahora que estaba en Orlando nos las pusimos a ver una de las noches porque allá sí está habilitada. Y nos llamaba la atención un hombre que estuvo con, casi todos los presidentes, desde Kennedy creo hacia adelante, casi ha estado con todos los presidentes, se sentaba, él llamaba a la presidencia, le recibían su llamada. Hoy su hijo Franklin Graham, lo mismo. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso Mundial de los Cristianos Perseguidos en Washington, organizado por la Fundación Billy Graham, donde estuvo el vicepresidente de Estados Unidos. Y tú te das cuenta el nivel de influencia que tiene el ministerio de Billy Graham. Por lo menos en el hotel donde estábamos, escaleras, elevador, todas las puertas tenían gente del servicio secreto de los Estados Unidos al servicio de todos los pastores que estábamos allí. Y uno dice, un hombre que alcanzó gran influencia, aún hasta el presidente actual Trump, o sea, con todos los presidentes. Veía en su historia cómo cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, el cielo de los Estados Unidos, ningún avión, nadie de aviación civil podía estar con un avión sobre los aires de los Estados Unidos, solo los aviones militares. Pero el único avión, cuando se cerraron los cielos en Estados Unidos, civil, que podía volar y estaba autorizado, era el avión de Billy Graham. Imagínense eso. Podía transportarse de un lado a otro y de hecho fue invitado al servicio religioso que el presidente de los Estados Unidos iba a hacer para traer al país a la calma y dar palabras de aliento. Y ahí sale en la película el presidente Bush diciendo que él no consideró a más nadie que podía tener unas palabras de aliento en una situación tan difícil como el reverendo Billy Graham. Billy Graham, creo que solo ha habido 3 o 4 personas en la historia de Estados Unidos que, no siendo presidente, tuvo una ceremonia de servicio fúnebre de Estado. Solo de 3 a 4 personas en la historia de Estados Unidos. Él recibió honores en su funeral como si hubiera sido un presidente. Como alguien de tanta influencia. Pero escuchaba a John Maxwell decir de que si él podía reconocer algo de Billy Graham, no eran los reconocimientos humanos, no era la influencia que tenía, era que un hombre con tanta poder e influencia siempre mantuvo la humildad. Él decía, el mejor reconocimiento que yo puedo ver en Billy Graham es humildad. Y la historia cuenta que un día una mujer se lo topó en un hotel, en el elevador. Cuando la mujer entra, se encuentra que en el elevador está Billy Graham. Y donde lo ve le dice, ¿usted es el reverendo Billy Graham? Y él dice, sí, en efecto, yo soy Billy Graham. Y la señora dice, usted es una gran persona, usted es un gran hombre. Y Billy Graham le dice, no, yo no soy un gran hombre, yo tengo es un gran mensaje. Wow. Él sabía que él era la zarza, pero Dios era el fuego. Él sabía que era el instrumento, pero Dios era quien tocaba el instrumento. Y es un hombre que terminó bien. Un hombre que le escuchaba a Franklin Graham cuando él habló y en ese congreso él decía, mi papá les manda saludos, está un poco enfermo, pero sé que a mi papá le quedan unos, creo que en ese tiempo fue como hace 2, 3 años, él decía, le quedan un par de años a mi papá. Estoy seguro que sí, nos decía, porque él le pidió una sola cosa a Dios. De todo lo que Billy Graham hizo, él solo le pidió, le dijo, Señor, déjame vivir 100 años.
Y sabe que cuando usted ve en la película La Lápida, exactamente 100 años es lo que Billy Graham vivió. Wow, Dios cumple sus promesas y vale la pena seguir a Cristo. Amén. Y cuando uno ve hombres como Billy Graham, que corrieron la carrera, que guardaron la fe, pelearon la batalla, uno dice, es un testigo, es uno de esas nubes que nosotros podemos ver y también inspirarnos como Hebreos 11. Cuando uno ve la biografía o autobiografías de hombres como William Carey, Hudson Taylor, Juan Wesley, entre otros, tú ves todos los problemas y situaciones que vivieron, pero terminaron bien, pelearon la batalla, terminaron la carrera y guardaron la fe. Pero cuando miras su biografía, cuando miras sus vivencias, te das cuenta que no fue fácil. Tuvieron luchas, limitaciones, problemas. Y cuando ves esas historias, entonces tú consideras, ¿qué dije que era considerar? Evaluar, sopesar, meditar. Meditar que si ellos pudieron, nosotros también podemos. Esas historias, y quiero dejarle una de las muchas que le voy a dejar este día, es que esta semana se metan al internet y busquen biografías de hombres de fe. Busquen biografías de grandes misioneros, quienes primero llegaron a la China, quienes llegaron a la India, a África. Busquen la biografía de hombres que trajeron el evangelio a América. Porque este evangelio, se darán cuenta que ha habido mucha sangre y sudor derramado para que hoy estemos una tarde aquí reunidos gozándonos de las grandes bendiciones del Señor. Ha habido derramamiento de sangre, empezando por la sangre de un justo que se llamaba Jesús. Este evangelio ha costado demasiado, y cuando uno ve todas estas historias, cuando ve la galería y estudia a los hombres de la Biblia, te das cuenta que tú tienes el mismo Espíritu Santo. Tenemos el mismo Espíritu Santo de Billy Graham. Tenemos el mismo Dios de Billy Graham. No hay otro. Y si él pudo terminar bien, ustedes y yo podemos terminar bien esta carrera. Amén. Pero hay veces que jugamos la carta de víctimas. Hay veces que decimos, es que somos los únicos. Es que solo yo. Nadie sufre como yo. A nadie le han hecho tantas cosas como yo. Dígale que está a su lado, déjese de eso. Hágala así con la mano, déjese de eso. ¿Sabe qué? Porque eso le pasa a la gente de Dios también. A veces nos creemos las víctimas, los únicos. A Elías le pasó, el hombre que hacía descender fuego y que oró para que el cielo se cerrara y para que lloviera. Y Elías llega un momento y dice, es que soy el único que no ha doblado sus rodillas. Y decía, ay Elías, cálmate, déjate de tontería. Tengo 7,000 que no han doblado y doblarán sus rodillas delante de Baal. Cuando usted se cree el único y juegue la carta de víctima, déjese de eso. Hay gente que sufrió más. Hay gente que ha tenido que pagar más precio que usted y que yo. Y así corrieron y terminaron la carrera. Pelearon la batalla y guardaron la fe. Aleluya. Alguien alabe el nombre del Señor. Si ellos pudieron, yo puedo. Levante su mano y dígalo, yo puedo. Fuerte, yo puedo. Diga, si ellos pudieron, yo puedo. Dile a tu vecino, tú puedes. Al del otro lado, tú también puedes. Todos podemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces sí, ¿quieren perseverar firmes y constantes? Medite en quienes han sufrido más que usted y que mantuvieron y guardaron la fe ante toda situación. Hay gente aquí que ha perdido esposos, como Geraldine, 5 meses de casada. Como ella pudo reaccionar ante tal dificultad, me inspiró mi fe. La familia Kotek, su hijo, menos de 5 años, un accidente. Nunca se me olvida su papá aquí en ese día.
Día siguiente del accidente llegó aquí. Teníamos un servicio de oración y decía: Dios dio, Dios quitó. Aceptamos la voluntad de Dios. Cuando tú escuchas gente y nosotros con tonterías, para no decir otra palabra que lo golpee a usted, abandonamos el evangelio, nos quejamos. Y hay gente que sí la ha sufrido, que sí la ha pasado mal, que sí han renunciado a cosas. Y nosotros, cualquier cosa, nos comportamos como niños y no en la madurez que debemos alcanzar. ¿Quieren perseverar? Considere la gran nube de testigos de gente que han estado antes que tú. Número 2, deshacerse de cualquier obstáculo. Una carrera con obstáculos es más difícil. Una carrera con obstáculos tiene un grado de dificultad mayor. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? Bueno, simplifiquen. Oiga, la carrera por sí sola ya es dura. No le metan obstáculos. Deje de hacerlo más difícil. ¿Qué son los obstáculos? Distracciones, cosas a las que nos hemos apegado. La carrera por sí sola, le repito, es difícil. ¿Por qué la hacemos más dura? Y en este punto yo me quiero referir a obstáculos, no a cosas pecados, porque ese va a ser otro punto que vamos a ver más adelante. A veces los obstáculos son cosas que pueden ser buenas, pero no convienen. ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, más todo no conviene. Una vez un joven, hace 5 años que estábamos aquí en una reunión de jóvenes, se acerca y me dice: pastor, quiero hacerle la siguiente pregunta. Si yo voy a una discoteca, no voy a bailar, no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a hacer nada malo, solo voy a ir a sentarme con mis amigos a hablar. Yo quiero preguntarle si está mal que yo lo haga. Mi respuesta fue: todo me es lícito, mas todo no conviene. Tú dices que de repente no vas a pecar, pero yo te pregunto, ¿estás en un ambiente porque vas a poner un obstáculo innecesario en tu carrera? ¿Qué puede pasar en una discoteca? ¿Qué tal si hay un tiroteo? Ah, pastor, eso pasó en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes vieron el testimonio cuando este terrorista llegó a esta discoteca, mató un montón de personas. Uno de los sobrevivientes era un puertorriqueño que cuando lo entrevistaron, este puertorriqueño ahí mismo con lágrimas decía: yo era cristiano, me había apartado, me tiré una canita al aire, ese día fui a la discoteca, soy de los heridos de bala, el atacante viene y en el piso me remata con otro par de disparos. Y él decía en la televisión, creo que era Univisión, decía: yo puedo darle gracias a Dios y apenas llegue a Puerto Rico volveré a la iglesia y seguiré al Señor, porque Dios me dio una oportunidad de vida. Dichoso como él el que puede echar el cuento, porque él decía: ¿qué hacía yo ahí? No era mi lugar. Entonces yo le decía a ese joven: a lo mejor pues no vas a hacer nada malo, pero no es el mejor lugar, porque en ese lugar, porque hubo otro joven que decía: es que yo voy a ir a vencer la tentación. Cuidado. Así como salimos de este lugar inspirados a seguir a Cristo, en un lugar que no edifica, también tú eres ministrado, y lo que ministras recibes, y de eso tienes para dar. Por eso, que ¿por qué voy a poner obstáculos en mi camino si ya la carrera por sí sola es difícil? Vamos a encontrar en el camino obstáculos. ¿Cuántos han recibido obstáculos en este camino? ¿Sí? ¿Cuántos se han tropezado con una piedra, con una roca? ¿Cuántos se han dado duro con esa roca? El punto es: ¿qué haces con las rocas? ¿Te estás quejando? ¿Te estás ahí lamentando con esa roca? Pues yo quiero decirle que con las piedras que nos encontramos en el camino y las rocas con las que tropecemos, no nos lamentemos, sino que esa roca utilicémosla para edificar, para construir, porque aún de lo malo podemos aprender. Aún de las situaciones difíciles podemos crecer nosotros. Por eso volvemos al texto. Hebreo nos dice que no solo consideremos la gran nube de testigos, sino que nos despojemos de todo peso.
Dígale que está a su lado, despójese de cualquier cosa que te impida seguir a Cristo. Los corredores corren con ropa ligera, no usan un buzo. Lo que pasa es que yo no iba a venir con pantaloncito de maratonista. ¿Cuántos han visto los pantaloncitos de los maratonistas? Imagínense el pastor aquí con los pantaloncitos como por acá. Muchas hermanas serían tentadas por las piernas hermosas del pastor. Entonces yo los iba a librar a todos de la tentación. Pero sí, usan pantalones cortos para que no les impida correr. La ropa es súper ligera. Usted no va a ver un maratonista con un jacket, no lo va a ver con unos jeans. Lo más ligero que puedan para correr la carrera. Es lo que nos está dando la recomendación. Consideren quienes han vivido una vida de fe. 2, quítense todo lo que sea pesado. Y muchas veces estas cosas van a ser, al juicio de los demás, cosas buenas. Al juicio tuyo puede parecer bueno, pero al final puede volverse una carga pesada para que tú puedas correr. Quiero que no solo consideres y busques biografías de gente de fe. Dile al Señor, ¿qué hay en mi vida que es un obstáculo? ¿Qué es en mi vida algo que es un peso que me está siendo una limitante para correr esta carrera? Lo que pasa es que muchos de nosotros, para llegar aquí donde vamos en la carrera, hemos tenido muchas renuncias. ¿Cuántos tuvieron que renunciar a una amistad? ¿Sí? Apartarse por un tiempo. ¿Cuántos renunciaron a alguna actividad que hacían cuando se convirtieron a Cristo? Si analizamos, algo tuvimos que renunciar, algo tuvimos que quitarnos. Pero ¿sabe por qué nos cuesta tanto renunciar? Cada vez que se nos habla de dejar algo, nos queremos aferrar a ello. Queremos tener el control. Luchamos por nosotros mismos de mantenerlo. Nos cuesta dejar ir cosas. ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Quizás ha sido una pregunta que ha estado en tu mente. ¿Por qué me cuesta tanto dejar esto? Es que nosotros desde que nacimos vivimos una vida de renuncia. Toda la vida. Toda la vida vamos dejando cosas. Y hay cosas que no es si queremos, las tenemos que dejar ir y renunciar a ellas. Entonces las que creemos que tenemos control las tomamos y nos aferramos y no queremos soltarlas. Por eso nos cuesta renunciar. ¿Sabes desde que naciste? ¿Tuviste tu primera renuncia? Sí. Saliste del vientre de tu madre. Tú estabas ahí muy bien en la barriguita de mamá, alimentándote por el cordón umbilical. Tú estabas bien ahí adentro. Pero de repente tuviste que dejar eso. Y naciste. Luego tu mamá te tenía ahí en la tetita, ¿verdad? Y el bebé estaba bien con la tetita de mamá. Pero llegó un momento donde mamá dijo, ya no más tetita. Y el bebé quería la tetita, pero tuvo que renunciar a ella. Luego la mamadera, la lechita caliente para antes de dormir. Pero el niño creció y un día la mamá le dijo, no, ya la tetita de la mamadera se canceló. Otra renuncia. El dedito con chocolate de tierra que se metió. Y me ponen picante, y le ponen sal, y le ponen un montón de cosas para que deje el dedito, porque el niño no quiere renunciar a su dedito. Otra renuncia que tuviste que dejar, te encantaba el dedo en la boca. Algunas de ustedes vivieron una renuncia esta semana, dejar a su, dice la Biblia, para que cuando vengan los días malos, todavía tengan contentamiento. ¿Sí o no que los que ya salimos del colegio recordamos esos tiempos del colegio? Qué chévere, ¿verdad? A pesar del estudio, de los exámenes, del estrés. Pero qué chévere el tiempo. Pero eso también lo renunciamos. Algunos seguimos avanzando y seguimos teniendo pérdidas. ¿Cuántos han perdido un amigo? ¿Cuántos han perdido un familiar? Y los hemos tenido que dejar ir. Cuestan esas renuncias. Algunos que ya vamos por el 4.º piso, nos damos cuenta que hemos tenido que dejar a un lado porque ya no tenemos el mismo vigor, ya no tenemos la misma fuerza, nos cansamos más rápido. Y a medida que pasan los años, ya no es igual. Hay cosas que quedan atrás. Nuestra vida se basa en renuncias, querramos o no.
Por eso que las que tenemos que hacer voluntarios nos cuestan tanto, porque son demasiadas. ¿Cuánto hemos perdido algo? Se nos perdió algo, ya lo tuvimos que dejar. Algunos de ustedes han perdido celulares que les costó caro y lo dejaron a un lado y se perdió. ¿A cuántos se les dañó algo que lo compraron con esfuerzo? Cayó un trueno y se te dañó tu plasma de 60 pulgadas. Ultra definition. Pero tuviste que dejarlo ir. Nos cuestan las renuncias. Nuestra vida se basa en renuncia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos dejando cosas. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que yo no veo es eterno. Y cada día doy un paso más y otro más caminando a mi patria celestial. Dejando este mundo atrás y caminando por lo que está adelante. Dígale que está a su lado, no hagas la carrera más difícil. Hermanos, yo les mencioné a Moisés. Moisés está en la galería de hombres y mujeres de fe. En Hebreos 11 se nos menciona en el versículo 25 que él escogió, diga conmigo, escogió. Voluntariamente, intencionalmente escogió a ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahí subrayé temporales, porque el punto que hay cosas que nos aferramos porque son un deleite para nuestra carne, pero eso es temporal. Nosotros no estamos por lo temporal. Nosotros no estamos por este punto microscópico que es nuestra vida comparado a una vida eterna. Por eso se nos menciona esto en Hebreos. Nosotros también debemos comprender que mis obstáculos, yo debo hacer un análisis honesto con mi vida. Porque mis obstáculos a lo mejor no es el suyo. O tus obstáculos no es mi obstáculo. Porque al ver el ejemplo, ¿qué prefirió Moisés? Dejar el palacio y escoger ser maltratado con el hijo, como los hijos de Dios. Pero lo mismo no ocurrió con José. José fue necesario, José gobernar adecuadamente en Egipto, pero Moisés, estar en palacio, le era un obstáculo, pero para José no. Entonces no pretendamos que con todos es igual. Yo tengo que ver que en mi vida es un obstáculo para yo correr esta carrera y que eso no me separe. Puede ser una actividad, puede ser un deporte, puede ser un pasatiempo. De repente estás viendo demasiadas noticias en vez de estar leyendo la palabra. Puede ser que estés demasiado tiempo en tus redes sociales en vez de estar buscando y orando al Señor. Entonces, ¿qué le quiero invitar? Que ustedes sean honestos. Júzguese ustedes internamente y díganle: Señor, muéstrame qué hay en mi vida que me es un obstáculo para yo deshacerme de eso para poder correr la carrera. Que en mi vida es una distracción. Pregúntenle a Dios, escuchen a Dios. Yo espero que el seminario no se haya vuelto nada más una actividad, sino que ustedes sigan ejercitándose en el escuchar a Dios. Quitémonos de todo, quitemos todo obstáculo del camino. Ya la carrera por sí sola es difícil. ¿Qué te distrae? ¿Qué te aparta de estar conectado con el Señor? Entonces tenemos número 1, la gran nube de testigos. Consideren, mediten, piensen en ellos. Número 2, desháganse de cualquier obstáculo. Y lo tercero, hasta donde vamos a llegar hoy, despojándonos de todo el pecado que nos asedia. Diga conmigo, asediar. La mejor forma de estudiar la Biblia es con un diccionario, porque el diccionario nos va a ampliar. Usted no tiene un diccionario, solo abra la página de Google y ponga la palabra. Yo cuando puse asediar, esta respuesta, wow, me dio un panorama increíble. ¿Sabe qué es asediar? Si quiere, anótelo. Dice que cercar de tal manera para impedir que salgan los que están en él o que reciban socorro. Wow, repito. Cercar de tal manera para impedir que salgan los que están en él o que reciban socorro. Diga conmigo, asediar. Despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? Es acorralar, es cercar. El pecado nos encierra, nos acorrala, que pensamos que no podemos salir y tampoco podemos recibir ayuda o socorro.
¿No le ha pasado que cuando he estado luchando con un pecado, hay gente que deja la carrera porque una y otra vez dejan y están luchando con un vicio, con una adicción, y llega un momento donde el pecado los hace sentir acorralados? No hay solución, no hay oportunidad de salir, no hay oportunidad ni que tú salgas, ni que otros te ayuden y te den el socorro. Entonces ese pecado que llega a asediarte, sentirte acorralado, te hace sentir que eres culpable y que no hay posibilidad de que tú puedas obtener libertad. Eso es una mentira del diablo, porque el pecado lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Y las cadenas se rompen, como cantábamos ahorita. Los yugos se pudren, aleluya, porque el Señor a libertad nos ha llamado. Puede decirlo: a libertad me ha llamado el Señor. Por eso la palabra nos dice, volvemos de nuevo a Hebreos 12:1. Consideren la nube de testigos, quítense todo lo que les sea de estorbo, obstáculo, y tercero, el pecado que asedia. Yo les pregunto, si las cosas buenas se vuelven a veces hasta un obstáculo, si la carrera por sí sola es difícil, ahora, si las cosas buenas se pueden volver un obstáculo, ¿cuánto más el pecado se vuelve un estorbo para poder terminar la carrera? El pecado a veces como grilletes, cadenas que nos enredan, nos ancla allí a situaciones que estamos tratando de salir y no podemos. Pero yo quiero decirle que sí, si otros han podido, nosotros también podemos. Dígaselo a su vecino: si otros han podido salir del pecado, tú también puedes. Y hay diferentes maneras en que el pecado puede enredarnos. Número uno, el pecado personal. ¿Sabe qué hace el pecado personal? Nos asedia. ¿Qué dije que era asediar? Como acorralar, encerrar. Todos luchamos con algo. Todos tenemos que mantener y pelear la batalla. Cosas que más nadie ve, pero Dios sí ve. Pero que cada uno de nosotros debemos ser ¿qué? Honestos, de saber cuál es el pecado personal que me quiere acorralar, encerrar, ponerme esos grilletes, encadenarme para que yo no pueda avanzar hacia lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Entonces el pecado, por eso el tercer punto, es el pecado que nos asedia, el pecado que quiere controlarnos. El pecado personal, cosas que le hemos abierto puertas al enemigo, y el enemigo ha querido venir y atacar nuestras vidas. Pero yo quiero decirles que hay poder en la sangre de Jesús y podemos vencer el pecado personal. ¿Alguien puede alabar al Señor? No solo el pecado que nos asedia es el pecado personal, sino la culpa de pecados pasados también nos encadenan. Algunos moran en la culpa de pecados pasados, no se perdonan. Dios ya los perdonó, arrojó sus pecados al fondo del mar, pero ellos no se perdonan, se siguen culpando. Dice un dicho que no hay que desconocer el pasado, si no estamos condenados a repetirlo. Es cierto, yo no debo desconocer de dónde Dios me sacó. Yo no debo desconocer del lodo, de la porquería que Dios me sacó, para ver la gracia tan maravillosa que me ha levantado, para ver la misericordia y el amor, pero no para que yo me esté recordando y culpando por algo que ya Dios ni se acuerda, porque Dios lo olvidó y lo tiró al fondo del mar. Pero a veces los pensamientos vienen a nosotros. No sé cuántos vieron la película Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerdan que alquilamos también una tanda y la fuimos a ver? Me gustó la postura teológica, que es la que algunos teólogos tienen en cuanto al aguijón de la carne de Pablo. Y en la película se nos muestra esta postura, que el aguijón eran pesadillas, recuerdos, porque Pablo sería hoy como un terrorista que asesinó cristianos, persiguió, conspiró, trabajó para que muchos fueran perseguidos, asesinó. Pero cuando Pablo, por una intervención divina,
se vuelve y se convierte a Cristo. Quizás muchos de esos pensamientos lo condenaban. Los recuerdos de decir, wow, gente como yo que cree en Cristo, los llevé a la muerte. Y en la película salía como a veces se levantaba de la noche, atormentado, recordando eso. Y le decía, Señor, quítamelo, no quiero recordarlo. Y el Señor le decía, no, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el mismo Pablo escribe, cuando en Filipenses se nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El pecado personal, los pecados pasados que siguen culpándonos, y lo tercero, que es muy sutil y se mete en la iglesia, se mete en la gente de fe y que ama a Dios, y es muy sutil. ¿Sabe qué es? Los pecados no perdonados. Sí, los pecados no perdonados nos pueden impedir correr esta carrera. Algunos pueden ser distraídos por resentimientos. Ya le dije, no juegue la carta de víctima. Hay gente que ha sufrido más que usted. Pero hay gente atrapada en el dolor de lo que le hicieron, que para ellos, y quizás tengan razón, fue injusto. Pero yo quiero invitarlos a que no se dejen manipular por sus emociones. No se dejen manipular por los recuerdos del pasado. No se dejen manipular al no perdonar a otros que te han ofendido. Porque déjame decirte que Cristo te perdonó a ti, y tú y yo hemos ofendido más a Dios que lo que otros nos han ofendido a nosotros. Tú y yo hemos hecho cosas a Dios peores, aún a veces conociendo hasta a Dios y conociendo la Escritura, que la que otros nos han hecho. Hemos traicionado a Dios más que lo que otros nos han traicionado. Hemos sido hipócritas con Dios más de lo que otros han sido hipócritas con nosotros. No dejes que eso te manipule ni juegues la carta de víctima. No hay ninguna razón válida para nosotros o querer juzgar a los demás, porque ya Cristo nos hizo más que vencedores. Lo demás ya no debe importar. En Cristo tú tienes la capacidad de ser más que vencedor y tener la victoria. No vivas una vida de derrota a causa de eso que carcome el corazón y se vuelve como un cáncer. No hay ninguna excusa que me puedas presentar hoy que sea válida. Si perdonas, te liberas de la amargura. No quedes atrapado en el pasado. Yo les traigo una buena noticia. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día para quitarnos todo ese peso, arrojar y despojarnos de lo que nos ha querido acorralar. Dígale que está a su lado, hoy es un nuevo día. Es un nuevo día para retomar la carrera. Es un nuevo día para iniciarla, para continuar, para levantarnos. Cuenta una leyenda de un corredor griego, un corredor que corría bien, un corredor que había ganado carreras, era bueno en lo que hacía. Pero un día en la carrera más importante de su vida, él queda de segundo lugar. Y quien gana la carrera, la multitud lo celebró de tal manera que lo aplaudieron, celebraron y hasta le hicieron una estatua, quizás como esta, de este corredor. Y este hombre se comenzó a llenar de enojo
Esto llevó a este corredor, que llegó en segundo lugar, a pensar que él era un perdedor, y no lo era. Albergar en su corazón una amargura contra quien había llegado en el primer lugar. La envidia lo carcomía y no podía dejar de pensar en eso. Día, noche, se levantaba en la madrugada. No dejaba de pensar de que ese otro le había ganado la carrera, lo cual lo llevó a odiarlo. Y cada día que pasaba frente a esa estatua, se llenaba más de odio y le recordaba su oportunidad de gloria que había perdido y que él se la había arrebatado. Así que un día tomó una decisión y dijo: voy a destruir esa estatua. Y una noche, ya avanzadas las horas, tomó un martillo, un cincel, y comenzó a golpear la parte de abajo de la estatua para que la estatua se cayera, se derribara. Pero no lo conseguía. Así que todas las noches iba con su martillo y su cincel a darle una y otra vez, con rabia, con enojo, y la estatua no se caía. ¿Qué cree? Eso le causaba más enojo, más furia, más amargura en su corazón, odio, frustrado, alimentando esa amargura que crecía cada día. Así que una noche fue demasiado lejos, llegó muy enojado y agarró con rabia ese cincel y ese martillo a darle y a darle y a darle con rabia, hasta que finalmente la estatua se derrumba. Y con todo el peso de esa gran estatua le cayó a este hombre, causándole la muerte, una pérdida fatal. ¿Cuál es el mensaje y la moraleja de esta historia? Es que este hombre había convertido una pequeña pérdida en una pérdida fatal. Y eso me hizo recordar lo que es la amargura. Algo que alguien nos hizo sería pequeño, minúsculo, pero eso lo podemos llevar a convertir en una pérdida fatal de nuestro propósito, por la cual estamos corriendo esta carrera. Y esto me hizo recordar lo que Hebreos 12:15 nos dice: mirando que ninguno se aparte ¿de qué? ¿De qué? Que ninguno se aparte, pierda la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote. ¿Y qué dice ahí subrayado? Impida. La amargura puede impedirnos recibir la gracia de Dios. Y lo más lastimoso es que el que está enfermo enferma. Y solo podemos dar lo que tenemos. Y por eso dice que muchos son contaminados. Comprenda algo, y con eso termino. Los seres humanos somos seres humanos. ¿Qué es ser humano? ¿Qué caracteriza al ser humano? Errar, equivocarnos. Y a veces a la gente que más amamos es la que más golpeamos, erramos. Amigos, familia. Y a veces el ofendido deja que brote una raíz de amargura que lo contamina, que le estorba. Es del ser humano errar, y todos nos hemos equivocado con alguien. Todos, alguien hemos fallado. Todos, alguien hemos ofendido, conscientes o inconscientes. Si uno que a veces nos hemos herido por cosas que gente ni se dio cuenta que hizo, o porque no lo hizo. Pero entienda, somos seres humanos. Errar es de ser humano. Perdonar es divino. Porque solo el que puede tener al Señor en el corazón puede perdonar la ofensa más grave y más difícil. Yo les dejo una tarea para esta semana, pero quiero dejarles una para este momento. Si quieren, quédense sentados, solo inclinen su rostro. Y yo le pido al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, Espíritu Santo, te llamo. Espíritu Santo, te invoco en este lugar.
con el peso de tu gloria, Señor. Ven y háblanos al corazón para salir de este lugar sin una carga tan pesada, para que mis hermanos puedan despojarse de ese pecado, porque es pecado, porque nos lleva a la amargura, y la amargura es pecado, nos impide ver la gracia. Para que les recuerdes si hay alguna situación, si hay alguna persona que nos ofendió, nos defraudó, nos decepcionó. Yo te invito que en este momento, ahí donde estás, es personal, es personal. Puedas quizás hasta ahí, tú y Dios, exponer el nombre de esa persona y decir: Señor, yo perdono a... Quizás algunos de ustedes fueron violentamente abusados sexualmente, y eso te ha golpeado. Te has preguntado: ¿dónde estuvo Dios que no me libró? La amargura a veces nos lleva hasta culpar a Dios. Algunos, sus amigos en quienes confiaron, te dieron la espalda cuando más lo necesitabas. Pero el que tiene la amargura es el que más daño se hace. El que tiene ese dolor es como este corredor. Al final fue él que se hizo más daño, causándose su muerte. Quizás no mueras físicamente, pero muere tu sueño, muere tu llamado, muere tu propósito. Yo te invito esta tarde a que sueltes. Renuncia aún a tener la razón. Déjalo ir. ¿Cuántas cosas ya hemos dejado ir? Como dijo Pablo, prosigo al supremo llamamiento. Sánanos, Señor. Y mientras mi hermano toca, esté ahí meditando, pregúntele a Dios: sánese. No salga de este lugar con un obstáculo. Ya la carrera es demasiado difícil. No le pongas más situaciones. Déjalo ir, sana. Dile: sáname, Señor. Y quizás algunos necesiten abrazar a alguien. Quizás no sea la persona que te ofendió, pero quiero motivarte que busques a alguien y lo abraces. Porque si algo he descubierto, que los abrazos liberan cuando los damos con todo el amor del Señor. Recibe un abrazo de misericordia. Si te tienes que poner de pie y buscar a alguien, hazlo. A lo mejor tú no necesitas el abrazo, pero a quien el Señor te mueva sí lo va a necesitar.
Busca a alguien y dale un abrazo, como se lo daría un padre a su hijo, como se lo daría un esposo a su esposa, como se lo daría un hermano a un hermano, como lo haría Dios con nosotros. Busca a alguien y dale un abrazo y dile: te amo en el amor del Señor. Si otros pueden, tú puedes. Si yo he podido, tú puedes. Si hombres y mujeres de fe guardaron, nosotros podremos. Que se rompan las cadenas, que dejemos ir el dolor, que se sanen las heridas en esta tarde en el nombre de Jesús. Que la opresión de la amargura sea quitada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay corazones que se están sanando en esta tarde, en este lugar. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día para levantarme de las cenizas, para levantarme del polvo. Hoy es un nuevo día para dar un paso más. Hoy es un nuevo día para proseguir en la... Humillado ante ti, sálvanos, sálvanos en la oración. Sálvanos, sálvanos, Espíritu Santo. Te pido por ellos, para que en esa semana nos lleves en ese proceso de considerar quienes vivieron vidas de fe, evaluar cosas en nuestras vidas que están siendo un obstáculo y pecados que nos asedian. Aún podamos restaurar relaciones, sanarnos con amigos, familias, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Queremos no solo empezar bien, es necesario que terminemos bien la carrera. Que el Señor nos cubra con su sangre y nos bendiga con su presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos disponemos a sembrar en la casa del Señor. Les invito a hacerlo con generosidad, agradecimiento. Honren a Dios con sus finanzas. Luego de hacerlo estaremos orando por ellos. Dios les bendiga.